Buenas, buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast. Esta vez había tenido que hacer una ligera pausa porque estuve muy enfermo, entonces había suspendido por un fin de semana las grabaciones. Me dio una gripa que me tenía muy mal, con fiebres y bueno, finalmente ya puedo volver a estar aquí, contento de poder seguir haciendo esto que me gusta tanto y de traer invitados así de chéveres, como el que tengo el día de hoy, quien es Santiago Barragán, con quien ya pues hicimos un capítulo previamente, el capítulo número 14, donde si quieren profundizar un poco más en quién es él, su historia de vida, que es muy bacana, y todo lo que ha aprendido, pues ese es el capítulo. Y ya el día de hoy estoy con Santi aquí para hablar de un tema que quizás se ha vuelto muy polémico en los últimos tiempos, y más, digamos, en mi área, que es el área de la psicología, que es el coaching. Entonces, bueno, Santi, qué bacano tenerte aquí una vez más. Bienvenido al podcast y pues te cedo la palabra para que porfa también te presentes. Gracias, Sanda. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Santiago Barragán, tengo 28 años, soy de Colombia, pero llevo 10 años viviendo fuera del país. Estudié música de profesión y viví un par de años de ser músico de sesión, donde tocaba en eventos en vivo y en estudios de grabación para diferentes proyectos y artistas. Y después de la pandemia tuve una transición de carrera, en parte por la pandemia y en parte porque conocí a mi esposa que es de la India, me mudé con ella y experimenté lo que es estar en Asia, en la India. Y bueno, en la India tuve la oportunidad de hacer una certificación en coaching y inicialmente creo que fue una iniciativa para hacer un poco de servicio a la humanidad porque no sentía que mi música fuera necesariamente algo que realmente estuviera tocando la vida de otras personas necesariamente, o no al nivel que quisiera o en la dimensión que quería. Y, y finalmente coaching mostró ser un experimento que se ha convertido en 3 años de carrera profesional y a lo que me dedico tiempo completo hoy en día. Leía, pues en lo que tienes en tu página web, que, y no sé si el dato actualmente será superior, supongo que sí, pero que has acumulado más de 750 horas en sesiones de coaching, trabajando con más de 60 clientes en 13 países. O sea, eso es muchísimo. Sí, 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 es muchísimo y creo que esos eran los datos de hace unos meses, entonces sí ha incrementado un poco más, pero sí, es un poco, me sorprende inclusive a mí ver esos números, sí. Tremendo. Bueno, entonces ya para arrancar, como bien te decía ahorita, tengo pues tal vez conocimiento no muy profundo del coaching. Creo que sí he sido influenciado positivamente a lo largo de mi vida por distintos coaches, no de forma personal como que yo los contrate, sino personas que he seguido tal vez en las redes o de pronto más en el mundo del deporte. A mí me gusta, pues me gusta el estilo del coaching, pero bueno, imagino que hay tipos de coach, y también cada profesional lo hará pues a su forma, pero en mi carrera de psicólogo es un tema que a veces puede ser muy criticado por colegas, profesores y demás, em, porque un poco a veces no es claro como dónde se traza la raya de hasta dónde debería llegar un coach, y hay ignorancia en cuanto a cuál es la preparación que ha tenido un coach, y sí, como hasta dónde puede llegar el coach, hasta dónde debe llegar el coach, en qué momento debe ya entrar un profesional como un psicólogo o más allá pues un psiquiatra. Entonces quisiera preguntarte eso inicialmente. ¿Cuál es la preparación de un coach? Y bueno, sí, inicialmente eso.
Bueno, si quieres te cuento un poco y por supuesto comparto también la preocupación en general como de la industria en, en la validez de la profesión de coaching, cuál es el valor añadido que en sí, digamos, las modalidades de psicología más tradicionales no estaban necesariamente eh, logrando. Y, y bueno, básicamente pues empecemos por hablar que hay tres organizaciones globales que han estandarizado en los últimos 15, 25 años eh, el coaching a nivel mundial. Entonces, una de ellas que yo estoy afiliado se llama la ICF, International Coaching Federation, y básicamente ellos tienen un código de ética y conducta muy específico y tienen unas competencias y una metodología que también es muy específica. Y cuando hablamos de life coaching, desafortunadamente el coaching, digamos, profesional que hoy en día se está estandarizando como profesión, no es el coaching que la gente, no es el primer punto de referencia para muchas de las personas que escuchan de esta profesión y de esta metodología. Y eso es porque simplemente, digamos que podemos empezar por el hecho de que las personas utilizan el concepto de coaching, como tú dices, en término muy ambiguo, e inclusive gente que es muy reconocida. Entonces, digamos que la distinción más importante por la que podemos empezar es de coaching directivo versus el coaching no directivo. Coaching directivo es el tipo de metodología que se utiliza cuando básicamente es digamos, un hermano gemelo de la mentoría, donde el coach quiere de alguna forma transmitir ciertos conocimientos y ciertos procesos para alcanzar ciertos resultados, para maximizar potencial, para que la persona encuentre cuáles son los bloqueos básicamente a sus metas. Y la idea es que con una metodología socrática el coach va a intentar cultivar la curiosidad, la motivación, pero de alguna forma en el campo directivo hay, digamos, un final que está de alguna forma, eh, digamos que el logro final va a estar en los términos de lo que el coach considera que es el logro final. Entonces, desafortunadamente, cuando vemos figuras como Tony Robbins en internet, Ujú. finalmente, él es, por ejemplo, es un gigante en el mundo del life coaching directivo, porque finalmente él dice, esta es una metodología que te puede funcionar, no solo a ti, sino a todo el mundo. Solo tengo que encontrar la manera de transmitirte esta metodología que en sí mismo ya de alguna forma hay un sentimiento de fe que la metodología es como eh, completamente a prueba de balas, mejor dicho. Hay mucha gente en el mundo corporativo que obviamente, digamos que que de alguna forma ofrecen, digamos, la metodología de cómo volverte rico, cómo hacer ingresos pasivos, cómo tener libertad financiera, etcétera, etcétera. Y básicamente el concepto que mucha gente tiene de un coach es el que se pone en una cámara y que dice, déjame enseñarte cómo ser una persona feliz, déjame enseñarte cómo tener una relación maravillosa, déjame ser la persona que te muestra la metodología que yo utilicé para tener un negocio de six figures, bla, bla, bla. Eso es muy diferente, digamos, que al concepto de coaching no directivo. Dentro de la medida que el coaching no directivo no asume que el coach sabe lo que el cliente desea y necesita. Entonces, hoy en día, digamos que las organizaciones que más, digamos que son más reconocidas a nivel mundial, como te dije, la ICF es muy reconocida en Europa, es reconocida en India, es reconocida en Colombia. Yo tengo dos certificaciones diferentes con ellos. Digamos que valoran esta metodología de coaching no directivo. Mi experiencia es que hay puntos comunes con la psicología, un montón, porque finalmente estamos hablando de cómo trabajar con seres humanos, cómo entender en muchas formas eh,
la mente humana y cómo fomentar cambios de comportamiento hacia la dirección que el cliente desea. Eh, la, el argumento principal donde el coaching no directivo se despega de algunas eh, escuelas de terapia es que es muy fácil como ser humano, a pesar de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que sabemos, es muy natural para nosotros querer proyectar nuestros valores, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras experiencias en la persona en la que estamos hablando. Entonces, cuando un cliente viene con un tema muy específico, eh, sea en relaciones humanas, sea en términos de salud, sea en la conversación de carrera, de metas personales, es muy fácil creer que tenemos soluciones a los problemas de otras personas, excepto que nos olvidamos que el contexto es completamente diferente. Y eso es, digamos, el argumento principal donde coaching dice, seamos un poco más conservadores con nuestras soluciones y juguemos más a ser un espejo para el cliente, que es ser un espejo Ujú. que vamos a tener la capacidad de reflejarle al cliente sus percepciones, sus patrones de pensamiento, de sentimiento, de comportamiento y esperar que a través de este proceso eh, compartido, donde de alguna forma construimos una conversación, donde el cliente pueda disminuir la velocidad de sus conclusiones, bueno, de su velocidad de entendimiento de lo que está pasando por su cabeza y por su corazón, y es analizar con lupa un poquito esas percepciones. Y siempre, claro, ayuda mucho tener a una persona externa eh, haciéndonos caer en cuenta cómo hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado sobre nuestros valores, sobre nuestros principios, sobre nuestras percepciones de lo que es posible y no es posible, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos que eso es una introducción un poco general, pero si quieres podemos empezar con eso. Ujú. Vale, sí. Ok, ya con esa división que haces, lo aterriza bastante y lo pone mucho más del lado del psicólogo en el sentido, pues, de esa escucha, ¿no? Sí, no solo como, bueno, aquí está la solución a tus problemas, esta es la metodología, haz esto, piensa esto, repítete esto, no sé, sino ya escuchar. Y bueno, hablabas también de que es una metodología socrática en el directivo. Desarrolla un poquito de eso. Ujú. Bueno, entonces, tanto en el directivo como en el no directivo, la idea es que las preguntas pueden eh, ampliar la narrativa de los clientes. Y obviamente eso no es algo particular de coaching, en terapia se usa todo el tiempo. La idea es que Sí. utilizamos lo que se llama preguntas poderosas o en inglés sería reflective statements. Y es básicamente eh, otros elementos que nos ayudan a reflejarle a la persona el lenguaje que está usando, los conceptos que está utilizando, el camino que se ha recorrido. Simplemente parafraseando, simplemente haciendo un resumen de los puntos que se ha tocado, eh, validación de la experiencia del otro ser humano. Y básicamente eso es. Básicamente se trata de hacer pequeñas contribuciones en la forma de preguntas o reflective statements. Y la idea es que podamos idealmente buscar preguntas que de pronto el cliente no se haya preguntado a sí mismo o a sí misma. Vale. Y entonces dices que hay tres grandes organizaciones. Tú has hecho certificación, pues dos certificaciones. ¿Cómo funcionan esas certificaciones? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cómo es la intensidad? Perfecto. Entonces, esas organizaciones globales de alguna forma solo determinan la metodología, el código de ética y ciertos lineamientos por los cuales vamos a regir el, no sé, los parámetros de la profesión, básicamente. Son compañías, obviamente, que alguien las empezó y que finalmente vienen con una agenda
de un grupo de personas y poco a poco va creciendo y se va adoptando por más personas. Eh, la idea es que hoy en día hay varios proveedores de educación. Mi primer entrenamiento fue en la India, el segundo fue con una escuela en Argentina. Y básicamente la idea es que ellos van a seguir, eh, ellos de alguna forma le van a, o sea, cualquier, digamos, proveedor afiliado puede dar sus entrenamientos de la manera que ellos prefieran y hay ciertos lineamientos de horas de entrenamiento que se necesitan cumplir, horas de mentoría, temáticas que requieren ser cubiertas como código de ética, que obviamente tiene un terreno común con el código de ética de de la metodología en varias modalidades de terapia y competencias, o sea que es presencia eh, desde el punto de vista de un coach, que es escucha activa, que es la capacidad de facilitar crecimiento y exploración. Entonces, de alguna forma, hay unas definiciones que están, digamos, bien marcadas y los entrenamientos se proveen a partir de esto. Entonces, el primer nivel de certificación para muchas personas puede tomar entre, yo diría en promedio, 8 meses. Entonces, primero, pues lo que te darás cuenta es que requiere mucho menos tiempo que un pregrado en psicología. Y una vez pasas el entrenamiento, acumulas una cierta cantidad de horas. De pronto para el primer nivel de certificación estamos hablando de 100 horas de práctica, 10 horas de mentoría y mandas unas grabaciones. Coaches certificados escucharán esas grabaciones y finalmente se van a, digamos, a ponerle mucha atención a los lineamientos que ellos tienen y si lo pasas te dan un examen escrito y ese examen escrito es entre, me parece, 3 horas donde te dan casos muy específicos, sobre todo en el mundo corporativo, en el mundo de coaching ejecutivo, de cuál es la mejor manera de actuar frente a una situación. Y si pasas ese examen, te dan tu certificación de coach. Claramente que De coaching general, no, no ejecutivo, sino como eso ya depende de la abierto. escuela con quien decidas hacerlo, porque claramente, a pesar Ajá. de que diferentes escuelas ofrecen diferentes certificados, coaching en Health and Wellness, que es salud y bienestar, coaching de vida, coaching ejecutivo, y la idea es que la metodología es la misma. Entonces, finalmente la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una persona que decide especializarse en un cierto, en un niche específico versus el coach que simplemente es certificado con la metodología de coaching? En Ujú. principio la metodología es la misma. La diferencia, uno, es claramente un tema de marketing, porque finalmente te ayuda a distinguirte de otros coaches. Pero lo segundo es de pronto el hecho de que tu background, digamos, tu perfil y tus experiencias pueden darte unos credenciales de que tú has pasado por un proceso que te ha llevado a querer acompañar a gente en ciertos procesos. Entonces, para darte un ejemplo, si yo he sido una persona que ha tenido un reto de sobrepeso y he logrado superar ese sobrepeso con los años, de pronto yo quiero ser el tipo de coach que trabaja ayudando a personas de sobrepeso a cambiar su relación a su cuerpo, cambiar su relación a su salud en general. Entonces, finalmente volvemos, digamos que aquí es la parte donde muchos coaches deciden qué les funciona mejor. Muchos coaches dicen, yo prefiero ser mentor, ni siquiera ser, o sea, finalmente cogen el término de coaching, pero realmente están haciendo 100% mentoría y consultoría. Es decir, tú me estás pagando para que yo te diga exactamente cómo tienes que proceder. Entonces, eso digamos que de Ok, coaching no tiene nada. ¿Por qué? Porque de alguna forma en el proceso de coaching la idea es que estás dejando que la persona sea el autor de su propio proceso y de sus propios logros en muchas formas, ¿no? El coaching directivo es ujú, un poquito la mezcla de decir, yo tengo, digamos, sé que hay ciertas cosas que te van a facilitar perder peso. Ahora, quiero que tú llegues a querer utilizar estas herramientas, pero ¿cómo hago para entender el contexto
que va a facilitar que estas herramientas sean más accesibles para ti. Eso puede ser un intermedio, algo que es entre coaching y mentoría, que se llama coaching directivo. El tercer campo es el coaching no directivo. Y el coaching no directivo, simplemente digamos que hay un poco más de humildad en el hecho de que mis herramientas de pronto me funcionaron por alguna razón, pero no necesariamente voy a garantizar que te van a funcionar a ti. Y no necesariamente, digamos que desde el punto de vista de coaching no directivo, hay una meta más grande que solo resolver el problema o la dificultad o la meta específica que tienes al frente. Porque pues finalmente nosotros los seres humanos somos insaciables a la hora de nuestros sueños y a la hora de nuestros deseos. Entonces finalmente resolver un problema nos lleva solo a cambiar el problema o cambiar la meta o cambiar el sueño. Y finalmente Ujú. nosotros no estamos diseñados simplemente para llegar a este punto donde cumplí lo que siempre he querido cumplir y de aquí ya el resto es puro éxtasis, ¿no? Entonces de alguna forma la pregunta de coaching directivo, no directivo, la pregunta raíz es ¿qué vas a aprender de ti mismo? O sea, es decir, ¿qué va a cambiar de tu relación contigo mismo en el proceso de comprometerte a esta meta o a resolver esta dificultad que tienes? Entonces, de pronto se resuelve o de Ujú. pronto no se resuelve. Pero, ¿qué va a pasar en ese proceso? ¿Qué va a cambiar tu sentido de identidad? ¿Qué va a cambiar tu perspectiva del mundo? ¿Qué va a cambiar tu perspectiva de lo que es posible o no es posible para ti? Y eso es lo que, digamos, que es muy rico sobre la metodología de coaching no directivo, que finalmente eh, nos damos un poquito más de espacio para entender, ok, si quieres bajar de peso, ¿qué lo hace tan importante para ti querer bajar de peso? Claro, hay razones objetivas, digamos, obvias, que puede ser un consenso si coges a 10 personas y haces la pregunta. Pero eso no significa que va a ser la razón que va a resonar al 100% con la persona que tienes al frente. Y es muy importante que en el proceso de establecer una meta, el coach ayude al cliente a entender qué hace que esa meta sea tan importante para ellos, tan indispensable y que tenga que suceder en este momento. Entonces, de alguna forma, coaching es un acompañamiento, no solo para mantener, en inglés se dice un accountability hacia la meta, hacia el proceso, Ujú. pero también es la persona que va a ayudarte a entender eh, todo, todas las razones que son un poco invisibles, todas las conversaciones y las otras, digamos, las metas detrás de la meta, ¿sabes? O sea, si la meta inicial es un disfraz o es un vehículo para algo diferente en tu vida, el coach es el que te ayuda en el proceso a entender qué hay detrás de todo esto. Yo te puedo decir, yo quiero un Tesla, y yo como coach no puedo simplemente, digamos, desde el punto no directivo, asumir que eso es lo que tú quieres, que eso es el fin de todos tus deseos y de todos tus anhelos. La pregunta del Ujú. millón es, ok, asumiendo que tuvieras el Tesla hoy parqueado en, en tu casa, ¿qué va a cambiar? ¿Qué hace que haya un fixation en esta meta tan fuerte? Y ya, sí. Una persona tranquilamente entonces podría llegar sin un objetivo particular que quiera lograr, Sí, sino cien por entonces ciento como para, sí, ok, para recibir como, sí, o ese espejo, o ver esos puntos ciegos, o esos patrones de comportamiento, o ideas de fondo, Por supuesto, yo supongo. diría que una metodología, tanto en terapia como en coaching, no necesariamente requiere que sea obvio que tengas un problema o que tengas una meta. O sea, muchas veces la meta es identificar mi meta, porque pues muchas personas, o sea, Ok, digamos, todos estamos en diferentes puntos de un proceso que pues es cíclico y este proceso cíclico para muchas personas es muchas personas están en un punto en el proceso donde no es claro cuál es la dirección y no tener claridad en esa dirección
afectan mis decisiones en el día a día porque no sé cuál es el futuro que quiero construir. Eso puede ser un tipo de cliente. Otro tipo de cliente puede ya haber llegado a una sesión, llega a ti y dice, yo quiero coaching porque ya identifiqué qué es lo que quiero. Ya identifiqué cuál es lo que está afectando mi vida. Ya identifiqué qué tiene que cambiar. Hay otras personas que dicen, no solo lo tengo identificado, tengo, tengo toda la información que necesito. Y muchas de esas personas a veces solo necesitan ese apoyo emocional, moral, incondicional a través del proceso. Porque pues obviamente sabemos que el problema hoy en día no es de información. Si tú le preguntas, si tú buscas en Google cómo bajar de peso, vas a encontrar muchas estrategias, recetas, muchas fórmulas. Si le preguntas a ChatGPT o sea, el nivel de acceso a información cada vez se vuelve menos una barrera. Y aún así, para muchas personas es difícil mantenerse comprometidos a lo que quieren, a lo que dicen querer en sus vidas. Y en un caso sí, obviamente, Ujú. pues la pregunta es, ok, ¿cuáles son los bloqueos emocionales? ¿Cuáles son las limitaciones a nivel de percepción de tu realidad, de pensamientos que no te permiten moverte hacia adelante? O, ¿qué tal si la incapacidad de moverte hacia adelante es porque digamos, en una parte más subconsciente, tú ya sabes que finalmente eso no es lo que estás buscando? O finalmente no es la máxima expresión de lo que tu espíritu anhela. Entonces, eso es el proceso. Y claramente puede ser beneficioso para cualquier persona, ¿no? Ok. Em, ¿En algún momento se habla de algún número de sesiones en específico o está totalmente abierto a lo que vaya pues pidiendo o queriendo la persona? No, por supuesto, está completamente abierto a las necesidades de la persona. Ok. ¿Puede haber magia en una sola sesión? Lo dudo. De pronto hay coaches que lo logren. Yo no trabajo por sesiones individuales. Y es porque generalmente cuando las personas traen lo que es más importante de sus vidas, la conversación más importante de sus vidas, a trabajar contigo como coach, finalmente mi intuición es que han masticado esos pensamientos y le han echado cabeza durante mucho tiempo. Y finalmente, si se resolviera en una hora, es que de pronto, eh, no sé, de pronto no tenía eh, la profundidad que representa, ¿no? Digamos que a primer vista. Eh, Generalmente los procesos pueden durar entre, ponle, 3 meses, 4 meses, obviamente pues condicionados a las posibilidades económicas del cliente, condicionados a la química, finalmente si hay buena química entre el coach y Ujú. el cliente. Y creo que es muy importante resaltar que más allá de la metodología, es más importante encontrar la química con la persona. Una persona que realmente, como cliente, tú, 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 tú llegas sentir confianza, a sentirte entendido y a sentir que hay buena química. Porque metodologías hay muchas. Hay metodologías en terapia, hay metodologías en coaching, hay metodologías en, no sé, buscando gurús espirituales. Caminos, hay muchos, ¿sabes? Y muchos, o sea, algunos son occidentales, algunos son orientales, algunos son muy rigurosos científicamente, otros son lo más, digamos, esotérico que puede existir. Y diferentes cosas van a servir diferentes necesidades para diferentes personas. Ok. Te hacía la pregunta de la finitud o no de las sesiones, un poco también pues haciendo un paralelo con psicología, donde está el psicoanálisis, que es como esta rama que tranquilamente puedes arrancar un proceso que dure años. Ujú. Entonces, eso puede pasar. Aquí decías que más o menos el promedio suele ser 3 4 meses. Se busca pues que la persona eventualmente como que
coronó ciertos problemas o logró ciertos objetivos o algo así y ya despegue o que siga en ese acompañamiento, digámoslo así, por años también. Sí, digamos que creería yo que el consenso es que el cliente tiene que ser, finalmente es muy importante que el cliente desarrolle su capacidad de independencia para llevar a cabo el mismo proceso sin estar atado al coach necesariamente. Es decir, Ok, si hacemos un proceso efectivo tú y yo y quisieras tú empezar este mismo proceso, no solo de reflexión, sino de exploración continua, pues no es ideal que te sientas sin las herramientas para poder hacerlo tú solo, ¿no? Por otro lado, he tenido clientes de largo plazo, o sea, clientes que llevan más de un año conmigo. Y la frecuencia cambia y digamos que cambia basado en las necesidades, y en contexto y en situaciones. Eh, y finalmente, no lo sé, o sea, si si hay una metodología que te funciona como cliente y has encontrado una persona con la que estás desarrollando una relación, no solo profesional, pero humana a un nivel mucho más profundo, no veo digamos, que haya nada, digamos, negativo en digamos, dejar que los procesos crezcan con el tiempo. No va a ser el mismo proceso y no serán las mismas metas, no serán las mismas conversaciones, porque todo está cambiando, ¿no? O sea, idealmente el coach se sigue formando, se sigue educando, el cliente sigue experimentando su vida y sigue en este proceso de explorar, reflexionar y implementar, ejecutar. Y todo ese proceso, todo el tiempo está dando feedback y todo el tiempo nos está poniendo en diferentes situaciones donde, donde, digamos, las oportunidades y los retos van a ser diferentes. Es decir, claro, no es que, o sea, no es necesariamente que lleguemos a un punto donde ya somos funcionales y de ahí no necesitemos ayuda de nadie más. Es que eso es un sí, concepto un poquito eh, erróneo en mi perspectiva, porque todas las etapas que vivimos como seres humanos, todas son nuevas. Es que ser papá por primera vez, pues por definición vas a entrar a hacerlo sin saber hacerlo, porque nunca lo has experimentado. De la misma manera que uno a los 16 años o a los 14 se enamora por primera vez y, y finalmente no sabes cómo manejar lo que es sentirse enamorado y los retos y las oportunidades que eso provee, no lo sabes. Y de alguna forma, pues, si eres el tipo de persona que sientes que el acompañamiento de otra persona puede ser muy útil, pues finalmente creo que puede ser muy productivo. Pero sí, finalmente es muy diferente al psicoanálisis dentro de la medida que la promesa no es en 5 años vas a conocer en la totalidad de tu parte consciente y subconsciente. No, en ujú, coaching, en un proceso inclusive de 8 sesiones con una frecuencia semanal, ya puede traer cambios muy poderosos en cambios de perspectiva, en cambios de emocionalidad, en cambios eh, de simplemente la actitud hacia el reto y la meta. Porque finalmente no sabemos cuánto vaya a tomar ser un buen músico. Si mi meta es yo quiero ser un buen músico, bueno, lo primero es establecer en qué punto me daré cuenta que soy un buen músico o no, porque obviamente tu perspectiva de lo que es ser un buen músico puede ser muy diferente a mi perspectiva de lo que es ser un buen músico. Y la promesa de coaching no puede ser, oh, pues si tú pagas 8 sesiones, yo te voy a ayudar a ser un buen músico. Porque no lo sabes. O sea, y así yo sea músico, ¿cómo voy a, o sea, es un poco arriesgado poner una puesta en la mesa donde digo, en 8 semanas vas a ser el músico que quieres ser. No, en 8 semanas de pronto puedes llegar a ser el músico que yo quiero que tú seas, pero no tengo ni idea cuántas semanas puede tomar que tú llegues a ser el músico que tú deseas ser. ok. Entonces, mm, creo que no se me termina acercando a una mayor visibilidad, eh,
hasta dónde va un coach, o mejor dicho, qué persona le vendría bien ir a un coach y qué persona crees tú que le vendría bien ir a un psicólogo y dónde crees que está como una línea divisoria entre ambas. Por supuesto. Entonces, mira, digamos que parte de la formación se habla de los contextos donde un Ujú, coach simplemente no va a tener las herramientas y la preparación para trabajar con un cliente. Cuando hablamos de trauma, de patología mental, de, ujú, de patrones de pensamiento, de emoción que son tan, que son disfuncionales a un punto que no le permiten a la persona, al cliente, eh, llevar a cabo sus labores ocupacionales, su trabajo, y que afectan sus relaciones humanas. Eso es, digamos, un campo que el coaching simplemente no toca. Entonces, en muchas formas, me parece que alguien como Freud decía que la idea de de la psicoterapia es que podamos curar un poco eh, llevar al cliente a sentir una infelicidad natural. Y lo que me parece que él se refería es que pues la vida es difícil para todos y que hay diferentes retos por los cuales pues nos vamos a sentir, no nos vamos a sentir bien y vamos a sentir momentos bajos de energía, vitalidad y de esperanza, y que no hay nada patológico con eso. Entonces, finalmente, ujú. es un poco la perspectiva de decir, estás, digamos, en el negativo, no estás en el baseline, digamos, en un estándar funcional básico, donde vas a tener buenos días y malos días, pero de alguna forma fluctuaciones no van a ser tan frecuentes e idealmente no van a ser tan fuertes, ¿no? Cuando estás en ese campo y estás trabajando con una persona que dice, es que no he dormido hace 3 días, o ya no puedo salir de mi cama, o tengo tanta ansiedad que no puedo salir de mi casa, no es el Ok. tema, no es el típico, no son las temáticas que un coach te puede ayudar. Eh, Creo yo que igual parte de la ética profesional de un coach es entender qué es trauma y cuáles son las patologías mentales dentro de lo que sea accesible para el coach sin tener, digamos, la educación formal. Pero nosotros no ejercemos en esos campos donde finalmente, donde un cliente trabaja con emociones muy fuertes y negativas. No trabajamos con eso. Finalmente, digamos que el pitch, está mucho más redireccionado a decir, puedes estar, vamos a enfocarnos no en tu pasado, vamos a enfocarnos en qué está pasando ahorita y cómo podemos movernos hacia el futuro. Vamos a enfocarnos en qué es mejor, qué es progreso, qué es, eh, alcanzar, digamos, capas de potencial que en ese momento no has experimentado. Todas esas son más, digamos, las promesas, por parte de coaching que, que cualquier otra cosa, ¿no? Como dije, igual finalmente muchas personas van a tener que experimentar con ambas cosas. O sea, es decir, hay muchas personas que van a tener que experimentar primero con terapia porque sienten que es, digamos, lo más estandarizado, lo que es más, lo que tiene una tradición y una historia mucho más larga. Y muchas veces, desafortunadamente, les va muy mal. Les va muy mal no porque la terapia no sirva, no porque no, no, no les haya funcionado la metodología. Muchas veces dieron con la persona equivocada que en sí mismo, pues, simplemente, hace un trabajo pésimo y afecta tanto a la persona que dice nunca más a terapia. Y les llama mucho la atención, coaching, eso suena diferente, eso sí lo quiero hacer. Y de pronto conectan con una persona que los hace sentir entendidos y que les muestra el respeto y la admiración y el compromiso que se merecen. Y no tiene nada que ver con las metodologías. O sea, puede pasar inversamente también, ¿no? O sea, alguien, no sé, que tenga una persona que tenga estigmas muy fuertes sobre, eh, sobre terapia. No, eso solo va cuando uno está jodido, cuando uno está loco, cuando esto, cuando lo otro, prejuicios, ¿no? Entonces, muchas Sí, veces la gente prefiere ir a un coach porque, no, un coach sí es para todo el mundo, ¿no? Los deportistas tienen coaches y los CEOs tienen coaches, pues yo voy a tener un coach, ¿no? Entonces, depende mucho como esa sí. narrativa externa que más allá que la metodología. O sea,
eh, si tú lo miras con lupa, hay muchas cosas en, en cómo se ve momento a momento las sesiones de coaching que se van a parecer mucho a de pronto a una sesión de terapia, ¿no? Porque igual son intervenciones conversacionales, es una conversación. Y hasta ese punto, ahí estamos hablando del mismo terreno. Ahora, los contenidos de esa conversación, eso puede ser diferente. Y de alguna forma, pues obviamente un terapeuta habla desde su conocimiento. Entonces, un terapeuta, por obvias razones, de pronto va a tener una inclinación más al coaching directivo, es decir, dentro de la medida que dicen, eh, yo tengo de alguna forma, tengo unos conocimientos que quiero compartir contigo, pero necesito preparar ese terreno de la relación para que sean bien recibidos estas, estos conocimientos. ¿Sí me hago entender? Ujú. Ok, creo que ahí ya queda mucho más clara como hasta dónde va cada uno. Porque entonces, un poco en síntesis de lo que has dicho, cuando ya son temas psicopatológicos que ya están como rayando mucho con un malestar que ya se está saliendo de las manos de la persona y ya no solo pues inconvenientes más cotidianos, ahí es donde una persona entonces ya podría pasar de ir a un coach a ir a un psicólogo y donde supongo que ustedes mismos como coaches eh, pues lo indican, ¿no? Como que ya seguramente pues sí deben ir pues al psicólogo. Por ética profesional es lo que un Ajá, coach, ajá, eh, digamos, de prestigio debería hacer, por supuesto. Obviamente ok. habrán coaches que por mantener el cliente no decían no hacerlo, pero las implicaciones legales para ellos, si algo le pasa al cliente durante ese estado, puede ser importante. Y también, pues, si pones a riesgo tu certificación, digamos, tus credenciales, porque te pueden retirar los credenciales de la misma manera que a un terapeuta le pueden quitar su licencia por ciertos comportamientos pues no ideales. También es importante decir que también va de mano contraria, es decir, hay muchos psicólogos que refieren sus clientes a un coach después de un proceso de terapia. Es decir, pasan por un proceso de terapia donde están trabajando temas muy específicos y de pronto el terapeuta dice, ok, creo que estás listo, tienes herramientas y de pronto es bueno que pases a tener un acompañamiento para continuar mejorando tus hábitos, para continuar de alguna forma mejorando tu relación contigo mismo y ya va a ser un proceso más de implementación y que el feedback de ese día a día pues eh, lo haga, digamos que eh, se lleva a cabo con otra persona. Y muchas veces pues un coach dice, vale, venga, pues con gusto te recibo después de un proceso de terapia, ¿no? Porque además también funciona mucho con las asociaciones que creamos a esos espacios. De pronto llega un cliente donde dice, creo que he recibido mucho valor, pero necesito pasar a otra etapa. Y pasar a otra etapa para muchos significa quiero explorar y trabajar con alguien más, de pronto en la misma metodología, pero muchas veces de pronto la inclinación del cliente es decir, quiero tratar otro tipo de metodología, ¿no? Y no tiene que ser coaching, puede ser, hay otros tipos de metodología que a la gente le sirve, pero pues eso también se encuentra mucho. Ok. Mm, coincido bastante con eso que dices que igualmente pues profesionales responsables como irresponsables pues habrá en todos los ámbitos. Entonces creo que algo que sí han hecho muy bien los coaches y que por ende los psicólogos han sentido también ese impacto es venderse mejor, tal vez. Por un lado, pues está ese sesgo que tú dices de que el que va a terapia es el que está jodido, el que ya pues no le dio el nivel, digámoslo así. Y por otro lado, el coach también ha sabido moverse mucho mejor, hacer sentir a la persona más escuchada o de pronto incluso escucharla más. Y por eso también pues les han ganado mucha clientela a los psicólogos y no sé, de pronto en otros países, de pronto en Estados Unidos o en Europa o en India, está mejor posicionado el coach de lo que en países tal vez más tradicionales como acá puedan estar posicionados, ¿no? Donde todavía se ve como algo como muy novedoso y pues sí, de pronto no de la misma magnitud del psicólogo, no sé. Imagino que en otras zonas será distinto.
¿Has percibido eso? ¿En qué lugares de pronto la gente está más abierta a ir con un coach? Ok. Mi apreciación es que eh, el coaching hoy en día profesionalmente se toma muy en serio en las corporaciones, en el contexto de liderazgo, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos, de regulación emocional. Las empresas hoy en día ponen mucho dinero en buscar coaches ejecutivos, no necesariamente psicólogos. De pronto eso era, en algún punto lo hacían, pero en ese momento digamos que la concepción ha cambiado un poco, ha abierto un poco el espacio para que los coaches ejecutivos cubran esas necesidades. Obviamente, el coach ejecutivo, generalmente para que sea exitoso, viene en sí mismo de ese mundo corporativo. Yo no soy particularmente la persona ideal para hablar del coaching ejecutivo porque pues soy muy joven, tengo 28 años, he vivido muchas experiencias en mi vida y una de las experiencias que no he vivido es el de estar 10 años en un trabajo tradicional, en una corporativa grande donde hay, bueno donde estás enfrentado a lo más tradicional que, pues, digamos a la definición más tradicional de lo que es un trabajo, ¿no? Eso es Ujú. completamente ajeno para mí. Lo que es algo muy diferente es posible hacer, no sé, una carrera como coach de vida. Y quisiera decir que aún la industria, aún hay mucho, digamos que pasarán varios años donde los coaches actuales como yo finalmente pasamos mucho tiempo haciendo un poco de educación sobre cuál es la promesa y cuál es el servicio y cuáles son las diferencias y por qué de pronto a ti te serviría y por qué de pronto te gustaría probarlo. Eh, y creo que desafortunadamente pasa mucho también hay en otras carreras donde se ha vuelto más un negocio de certificaciones, donde cualquier persona te puede certificar a alguien más y sacar dinero prometiendo que una vez salgan a ese mercado laboral van a ganar un dineral siendo coach de vida porque pues todo el mundo quiere, todo el mundo necesita un coach y no sabes, no has visto a Tony Robbins, no has visto en la casa que él vive, pues tú puedes ser el siguiente Tony Robbins. Entonces juegan un poco con la aspiración de que cualquier persona puede llegar ahí y, y desafortunadamente pues no es tan aterrizado en la realidad, ¿no? O sea, finalmente creo que yo en muchas formas no, no aspiraba a que esto fuera finalmente mi profesión. Me cogió un poco más por sorpresa porque no sabía que fuera posible. Pero por otro lado, tenía ya una red de personas que me ayudó a arrancar, es decir, un network donde ya conocía suficiente gente para empezar. Porque es que cuando tienes, digamos, tienes una red profesional y personal más pequeña, mucho del reto es cómo arranco, cómo empiezo, pero pues digamos que eso no es una dificultad única al coaching, es una dificultad al emprendimiento, ¿no? Es cómo me posiciono en el mercado, cuál es mi valor único que otros coaches no proveen, y cuál es la promesa, y cómo puedo hacer eh, que las personas que el perfil de personas que estoy buscando me dé un poco de su atención, ¿no? Y obviamente, pues, muchas personas le toca a lo tradicional, digamos, el uno a uno, o sea, le hablas a una persona y de pronto esa persona quiere intentar una sesión y de pronto esa persona te ayuda a referir a la siguiente persona. Y pues obviamente está en toda la tendencia de mercado digital donde pues tienes que aprender a usar redes sociales, tienes que aprender a poner ads, tienes que aprender un montón de cosas sobre pues contenido, creación de contenido, comprar una cámara, luces, hacer videos de YouTube espectaculares y pues son dos caminos un poco diferentes, pero pues ambos presentan sus dificultades, ¿no? Ujú. Entonces no necesariamente siento claro, es posible eh, que como tú digas, los coaches activamente trabajando, certificados o no, pero pues que ya han adquirido mucha experiencia, estén ganándole mucho el territorio a los psicólogos, pero
No va a llegar al punto donde un coach va a reemplazar a un psicólogo, nunca. Y por el lado, cuando, no sé, cuando hay psicólogos que dicen es que esta gente no es preparada, esta gente no sabe lo que yo sé, creo que lo que no logran comprender es que la, digamos, la demanda por el servicio de acompañamiento es tan grande que no hay suficiente gente con ese nivel de preparación para suplir todas las personas que necesitan un- unos oídos y un poco de acompañamiento, de escucha, de, ¿sabes? De atención. Hay muchas personas, muchas más personas que lo necesitan y, y no necesariamente hemos llegado a un punto donde solo, o sea, creo que es una limitación que solo la gente que estudia 6 años puede empezar a trabajar en este tema. Porque hay herramientas tan Ujú. sencillas que yo le puedo enseñar a una persona en una semana herramientas muy, muy pequeñas, pero que son poderosas a la hora de hacer sentir a otro ser humano visto, hacer sentir a otro ser humano que lo estás escuchando, que te importan sus preguntas, sus dilemas, sus opciones, sus retos. Mm. Hablando un poquito más del tema que me decías del código ético que mantienen, em, bueno, si me puedes contar un poquito más de ese código, imagino que manejan también este tema del secreto profesional, lo que se habla ahí, se queda ahí, cómo manejan situaciones de que de pronto eh, se llegase a sentir atracción por alguna cliente o algún cliente o viceversa. Sí, cuéntame un poquito más de eso. Creo que no hay necesariamente creo, desde mi perspectiva, no hay nada único del código de ética de coaching que no haya venido de códigos de conducta y ética en el mundo de las corporativas y el mundo de Ujú. la psicología, ¿no? O sea, finalmente son cosas que en muchas formas son sentido común. ¿Por qué? Porque finalmente eh, como coach, estás en una situación donde puedes utilizar como ese desbalance de poder para, para hacerle mucho daño a otra persona. ¿Por qué? Porque la persona va a contarte cosas que de pronto no le cuenta a cualquier persona. De pronto que ni siquiera sus amigos y sus familiares saben. Le puedes hacer mucho daño por lo que dices y lo que no dices. Porque finalmente es ese momento de apertura, de mostrar vulnerabilidad, de explorar miedos y de explorar lo inexplorado. Es un tema delicado, es un tema delicado y finalmente como coaches la idea es, no sé, a mí digamos que en el principio más básico, como creo que hay un quote del Dalai Lama actual que decía, si no puedes ayudar a alguien más, por lo menos compromete con no hacer daño. Si él, o sea, si la persona paga por sus sesiones de coaching y no saca nada productivo de eso, pues ya está, no es lo ideal, de pronto afecta el nombre de la profesión, pero no utilizar el poder de uno, o sea, es ser muy consciente que vas a tener la posibilidad eh, de cambiarle la identidad a tu cliente, tanto para bien como para mal, que tienes la posibilidad eh, de jugar con pensamientos y emociones que son muy profundos a la persona. Y pues ya está, por eso digamos que hay ciertos lineamientos en confidencialidad, hay ciertos lineamientos en el tipo de palabras y el tipo de expresiones que son adecuados para usar y cuáles simplemente son inadecuados. Y finalmente creo que todos vienen como esta tradición de la, de la terapia más tradicional, sí. Vale. En ese sentido, digamos si tienes un cliente que por distintos motivos no tienes claro bien si estás pudiendo hacer un correcto abordaje o sí, o la situación se complicó por algún sentido, tienen
ustedes como algún superior o alguien con quien puedan como contar lo que está ocurriendo en cierto caso o cómo manejan eso. Y Pues también la idea, si tú vas a terapia o qué. pues básicamente la idea es que cada coach recibe, finalmente yo como coach también puedo recibir coaching, puedo recibir Ajá, mentorías y puedo recibir supervisión. Y digamos que hay unos lineamientos ok, diferentes, son cuáles son cada uno, pero básicamente es, no sé, como parte pues de mi labor, de mi ética profesional, es que me sigo educando y que voy a recurrir a buscar recursos e información y apoyo en el momento que sienta que no estoy haciendo bien mi trabajo o que hay puntos confusos en cómo proceder en ciertas situaciones. Entonces la idea es que pues obviamente eh, hay, pues siempre van a haber personas que han hecho un poco más, pues que tienen más experiencia que tú y que de pronto hay mucho que uno puede aprender de eso y cada, pues como los psicólogos, cada cierto tiempo tienes que hacer una renovación de credencial y, y eso implica pues tienes que tomar horas de entrenamiento, tienes que tomar mentoría, tienes que de alguna forma asegurarle a la industria que estás en ese proceso continuo de actualización en qué ha cambiado, qué no ha cambiado, cuáles son nuevas metodologías, cuáles son nuevas herramientas, cuáles son nuevas autoridades en la industria. Entonces, pues es como más un tema de educación continua y ya está. Eh, ¿Tú sabes qué es un coach ontológico? Que he escuchado bastante ese concepto. Sí, sí, sí. Pues básicamente, en el mundo de coaching, desafortunadamente, es que el... Pero bueno, también pasa en la psicología, en las modalidades de terapia también. Finalmente, buscamos maneras de crear nuevas metodologías, eh, pero que finalmente pues tienen muchos puntos adyacentes con metodologías previas o entonces finalmente pues cuando hablamos de las subdivisiones de coaching cada vez hay más formas de decir este coaching es diferente de este otro. Coaching ontológico pues obviamente viene de ontología del- de la dimensión de filosofía que trata de entender el ser y la realidad, básicamente. Entonces, cuando hablamos de coaching ontológico, estamos hablando de algo que finalmente no es como, ¿qué te digo yo? Eh, Cuando decimos como terapia enfocada en emociones. Bueno, en general estoy Ok, sobresaltando algo que ya es dado de la terapia. O sea, yo no tengo que ok, decirte ok. que la terapia es que te voy a dar es basada en emociones, porque si le quito esa segunda parte en el mercadeo, pues obviamente digamos que es un componente clave de la metodología. Claro, Entonces, es coaching redundante. ontológico es un poco redundante Ujú. dentro de la medida que siempre estamos hablando siempre estamos tratando de trabajar con el ser de la persona. No simplemente qué quiere tener, qué quiere adquirir, qué quiere hacer o no hacer, sino cómo se quiere identificar, sentir, cómo se quiere ver y definir pues digamos, como, eh, como ser humano, básicamente. Entonces, vas a encontrar términos como ontología, ¿qué? Como coaching somático, puedes hablar de coaching ontológico, puedes hablar de coaching transformacional. Pues finalmente sí, la promesa original del coaching es, es todas estas incluidas, pero obviamente pues es atractivo cuando en mi mercadeo como de mi certificación yo digo, déjame darte esta línea de coaching que nadie más conoce. Déjame darte el... Y de pronto, ¿sabes? O sea, de pronto sí es posible que ofrezcan un poco más de énfasis en ciertos puntos. De pronto sea Ujú. el tipo de escuela y de metodología que dicen, nosotros sabemos que la metodología tradicional dice X, pero nosotros diferimos. Y diferimos 2 centímetros más en esta dirección. Y eso también es válido, también es válido. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente el problema número uno del coaching hoy en día es que
se le llama coaching a cualquier cosa y muchas veces los coaches mismos hacen el error de integrarlo con otras metodologías, con otras herramientas que no están incluidas en la promesa original. Entonces, eso pues desafortunadamente afecta la industria completa, porque muchas, como te dije, hay metodologías que son supremamente rigurosas en, 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 en estar alineados con un método científico, y hay otras metodologías que nada que ver, nada que ver. Ahora, Ujú. cada quien, pues hay clientes que de pronto les va a servir no tener esas metodologías tradicionales que estén alineadas con el método científico, pero es importante tener esa capacidad de distinguir cuál es la diferencia entre la cuenta de Instagram que encontré de una persona que se llama Life Coach y un Life Coach o coach ejecutivo certificado por un gremio global. Pues la diferencia es gigante Ujú. y es bueno crear estas distinciones. ¿Cuáles son las distinciones entre un coach y un psicólogo? ¿Cuáles son las distinciones entre en qué, no sé, en qué momento debería yo como coach decidir enfocarme en un área específico versus mantenerme abierto y decir trabajo con la persona que sea en la temática que sea? Pues todas esas son preguntas válidas, pero finalmente es importante que la gente sepa que el coaching es muy es muy joven en su en su en su edad como profesión. Ujú. Empezó obviamente en el concepto en los deportes, después pasó al mundo corporativo y ahorita está pues poco a poco pasando a esta etapa donde nos integramos a la vida del individuo y podemos utilizar las mismas metodologías para fomentar de alguna forma la máxima expresión de la persona que tenemos al frente nuestro. Vale. O sea que entonces ya un poco en síntesis, la forma de uno encontrar un buen coach si uno está buscando, por un lado, que ojalá tenga una certificación, ojalá de los tres grandes lugares que mencionaste tal vez. Por otro lado, mencionaste el tema de la química, ¿no? O sea, si no hay como esa química, ese rapport bien, pues quizá no sea el lugar. ¿Qué más dirías tú que podría ser como buenos consejos para uno dar con un buen coach? Esos son buenos lineamientos para empezar. Uno que sea Ok. de un gremio, ICF, EMCC, o el tercero me parece que es International Coaching Association y Ujú. ICA. Ese es un buen comienzo y obviamente cada uno de estos tiene directorios donde puedes buscar por región, por especialización y de alguna forma cuál es el background de estos coaches. Algunos son psicólogos, algunos vienen de recursos humanos, algunos pues han tenido cargos de management, de gestión pues súper altos, 30 años en finanzas, en tecnología y pasan más hacen la transición a trabajar con los individuos para desarrollar ese potencial humano. Y pues también vas a encontrar gente como yo, que venimos de un perfil completamente no tradicional. Eh, Ujú. la certificación es clave, creo yo. El segundo elemento es eh, la química con la persona y ya está, ¿sabes? O sea, muchas veces creo que es de tener la mente abierta. Es de tener la mente abierta y es de querer explorar y seguir, pues, seguir esa intuición. Pero creo que ese segundo punto de realmente encontrar la persona correcta, es decir, no comprometerse a un proceso sin antes realmente darse la posibilidad de conocer el coach y tener una buena conversación y que en esa misma conversación principal las personas puedan preguntarle al coach, ¿me puedes definir exactamente la metodología? ¿Me puedes decir cómo te diferencias de un psicólogo? ¿Me puedes decir cuál es tu Ok. experiencia? ¿Me puedes dar una noción de qué te llevó a hacer este trabajo? Esas preguntas van a decirte mucho del perfil del coach y no, o sea, como cualquier cosa, pues es bueno o sea, hacer un filtro, pasar por varios coaches, tener varias conversaciones hasta que sienta uno que aún no ha encontrado la persona correcta. Hoy en día
coaches se pueden encontrar en todas las partes y será menos conocido, pero mientras sigan de alguna forma ciertos lineamientos en competencias y en código de ética, pues vas a estar hablando con un profesional, sí. Ok. Y también hablabas de que a veces los coaches se especializan o se subespecializan quizá por sus experiencias de vida. Mm. Digamos, tú decías que pues, no tendrías esa afinidad en el mundo corporativo necesariamente. ¿Te encajas en algún mundo donde tal vez sea tu fuerte? Y sí, y ya en términos de metodología y eso, y ya para cerrar un poco, ¿cómo dirías que son tus servicios como coach? Mis servicios como coach. Digamos, yo eh, soy un coach de vida y trabajo con, digamos, las temáticas que son claves en el desarrollo de, de la vida del individuo. Y sí, digamos, he hecho mucho mercadeo en salud y bienestar, pero simplemente pues por, digamos, las experiencias y los credenciales que he tenido pues eh, en ese mundo. Y, pero si me preguntas cuál es, digamos, el valor que tengo por proveer, es hacerle entender a la persona que independientemente de lo que han vivido, de quiénes son como seres humanos, uno, que van a tener un proceso de que todo el mundo, por cómo estás diseñado biológicamente, tú estás diseñado a crecer, a cambiar, a reflexionar, a ser un agente participativo en la construcción de tu futuro. Entonces, uno, digamos que mi creencia es que ese crecimiento es accesible para cualquier persona. Y lo segundo es que es posible, es posible completamente mirar la situación en la que uno se encuentra y tener la capacidad de ver que como ser humano ya hay algo sagrado en ti que no va a mejorar a medida que no va a cambiar con tus logros y tus fracasos. Y si logro de alguna forma cultivar un poco esa actitud en mis clientes, siento que de ahí cualquier temática va a avanzar naturalmente, porque uno pues va a haber una disposición más a decir, ok, no es una temática, no es un tema de la pregunta no es es posible o no es posible, sino ok, ¿cómo lo voy a hacer? Y obviamente ese cómo pues tiene implicaciones a mi nivel de compromiso. O sea, muchas personas llegan a decirte lo he intentado todo y no se puede. Lo que te quieren realmente decir es he intentado 10 cosas y no estoy dispuesto a intentar la cosa 11. Y si lo ponemos en esos términos, pues eso es completamente válido. Pero es muy diferente a decir que no es posible para ti. Entonces, uno es ese growth mindset, esa capacidad de decir, ok, puedo cambiar, puedo aprender, puedo mirar a mis experimentos, a mis pequeños compromisos y puedo utilizar ese feedback para hacer cambios en mi percepción, en mi implementación. Y el segundo es decir, hay una parte de mí que merece respeto y merece cariño y merece un poco de compasión. Y muchas veces mis clientes, algunos de los clientes que recibo, solo, solo necesitan un par de palmadas en la espalda y decirles, vas por buen camino. Y muchos de ellos simplemente ese encouragement nunca lo han recibido en sus vidas. Y a veces algo tan pequeño hace una diferencia gigante para ellos. Entonces, suplir un poquito ese doble rol de decir, hay un proceso y estás estás en algún punto dentro de ese camino, entonces hay que seguir para adelante, pero de finalmente no hay nada que vas a llegar que va a terminar tu proceso. Finalmente, todo desde de comienzo a fin, todo es proceso. Desde fracasar en la meta, lograr la meta, todo va a ser en un camino un poquito, en un big picture. Todo va a ser, digamos, el siguiente paso a seguir en el camino. ¿A seguir en el camino de qué? De autoconocimiento, a seguir en el camino de vivir una vida intencional, a seguir en el camino de querer
querer tomar las decisiones más conscientes y tomar las decisiones que te van a llevar a, a mirar tu vida en retrospectiva y decir, yo, yo fui el autor de mi vida. Yo puedo ver la pintura de mi vida y puedo ver cómo de alguna forma utilicé lo que era accesible para mí, mis oportunidades, y las implementé de la mejor manera que pude. Eso sería pues lo que puedo ofrecer yo como coach. Ok. Y actualmente tú también estás, no sé si liderando el proyecto del podcast en ICF. ¿Cómo es un poquito de eso que estás haciendo allá? Sí, durante un tiempo estuve liderando el podcast de International Coaching Federation en Colombia y Ajá. tuve algunos invitados en pues de coaches certificados en Colombia, y ahorita está en pausa, pero bueno, finalmente eh, hay mucho contenido en relación a los coaches de ICF, y finalmente pues idealmente compartimos un entendimiento de lo que nos referimos en términos de promesa profesional cuando hablamos de coaching. Si recomendaras algún coach, algún exponente, como el Tony Robbins, pero de este tipo de coach, pues que mencionas, no directivo y un poco el que te alineas, ¿cuáles podrías decir? Mm, de pronto, bueno, uno de los padres del coaching que conocemos hoy en día se llama Marshall Goldsmith. Un poquito la combinación de ambos, del directivo y no directivo. Él es una figura importante en el mundo del liderazgo y el mundo del coaching corporativo. Eh, Autor de muchos libros y pues obviamente, digamos, de los autores eh, primarios y, bueno, de los más antiguos, digamos. Y el segundo diría que es Marcia Reynolds. Ella fue expresidente de ICF en algún punto y, Ujú. y tienen buenos libros, tienen muy buenos libros y es muy buena, ella es una persona muy articulada y tiene un entendimiento muy amplio de la profesión y de dónde nació y cuáles son las necesidades que intenta suplir. Entonces yo creo que esos son dos buenos recursos para empezar. Ok. Ahorita mismo tienes agenda libre, donde se pueden contactar contigo si quieren pues hacer coach contigo. Sí, en mi página web, eh, que ojalá puedas poner en las notas del podcast. Ujú. De otra forma me pueden encontrar en LinkedIn o en Instagram. Y sí, por supuesto recibo clientes y no tengo eh, no tengo preferencia alguna. Trabajo con gente joven, trabajo con gente mayor, he trabajado con gente de primer mundo, de tercer mundo, y personas son personas. Entonces, pues para mí es igual un privilegio eh, aprender del proceso de otras personas y ver cómo ven el mundo y ver diferentes perspectivas de la experiencia humana. Entonces, sí, Ok. soy muy abierto a trabajar con cualquier persona. Vale, vale. Eh, Creo que me queda un poco el pensamiento de que quizás si fuéramos entre nosotros, entre todos, como más un poco preocupados por la otra persona, la escucháramos un poco más, nos tratáramos mejor, como de hacernos sentir pues importantes para alguien, y escuchados, seguramente habría mucho menos necesidad de tanto coach, de tanto psicólogo y pues todo lo que se desprende de ese mundo, pero pues es la realidad en la que vivimos. Y pues bueno, Santi, muchas gracias por haber venido otra vez aquí al podcast. Creo que eres una persona que independientemente de lo que estés haciendo, por la ética de trabajo que tienes contigo mismo, lo debes hacer muy bien. Entonces, bueno, aquí voy a dejar tus datos, ya para el que quiera pues contactarse contigo. Y bueno, muchas gracias, Santi. Gracias, Wanda, a ti por la oportunidad.